fragmentación. ¿De quién la palabra que desentona? El silbido agudo en los pulmones. ¿Quién la criatura con manchas de los espejos? Es la que llama, la del golpe de suerte, la de la carne viva. ¿Y dónde? El centro de todas. El Suri Porfiado es una editorial independiente de poesía con un fuerte aliento federal que ha publicado a poetas de todas las regiones del país, pero también poetas de otros países de Latinoamérica e incluso de España. En esta ocasión sumamos a nuestro catálogo este libro de Estefanía Ceballos, un libro de una de las mejores poetas correntinas de su generación. En nuestro catálogo ya tenemos a otros dos poetas de la provincia, que son Rodrigo Galarza y David Martínez. En el caso de David Martínez hablamos de un poeta de la generación del 50, del siglo pasado, un poeta de la casi contemporánea, esa gran voz que fue Francisco Madariaga. Y en el caso de Rodrigo, un poeta un poco mayor, Estefanía, de una generación anterior a la de ella, pero que en los tres casos marcan esa fuerte impronta lírica de la provincia, esas voces singulares y que dicen tanto de un lugar, porque bueno, a veces también la poesía tiene que ver con los lugares, con las geografías. Y en este caso, la geografía de Estefanía, en este Hueso de la Noche que ella nos propone, tiene mucho que ver con el lugar de los recuerdos, el lugar de la memoria, el lugar de la familia, esa transmisión que también es la transmisión de la tradición de un lugar, de una poesía, y la tradición familiar. Hablamos de una poeta que viene de familia de escritores, su papá también es escritor, y en el caso de este libro hay un homenaje explícito a su abuela. Entonces, todo eso, que parece un anecdotario, se traduce en una poesía potente, efectiva y de alto vuelo lírico, un libro estructurado en 4 partes que ya en sus 4, en esa división ya marcan la búsqueda de una originalidad y de una voz propia, porque la poeta no eligió ponerle nombres a esas partes, sino que son también versos, ¿no? La forma de dividir el libro, ¿no? Por ejemplo, la segunda parte se llama No digas amor, la poesía será siempre un lugar deshabitado, ¿no? Y de ese modo Estefanía nos va invitando a entrar en esta oscuridad luminosa que es la noche que nos propone, o mejor dicho, la médula de la noche o el hueso de la noche, y que no es nada más y nada menos que la poesía que interesa, que importa, que busca un decir singular y al mismo tiempo un decir que incluya y que invite a identificarnos a nosotros y a nosotras como lectores. Así que bueno, nada más que en este caso como editor del Suri Porfiado, no tengo más que agradecerle a Estefanía haber elegido la editorial y haberse sumado a nuestro catálogo, un catálogo que lleva ya más de 200 títulos, y bueno, el libro que ya tiene esta versión en papel, esta hermosa versión en papel, pronto también tendrá su versión digital y que se va a poder conseguir a través de nuestra página www.elsuriporfiado.ar. Y los invito a acercarse al libro de Estefanía Ceballos, El hueso de la noche. Zona de derribo. El cuerpo, un continente repleto de imperfecciones. Ese embalse siempre un poco más obsoleto. Una zona de derribo en que nos obligamos como niños crédulos a permanecer.
Hola, soy Rodrigo Galarza, les hablo desde Madrid. Muy contento de poder acompañar la aparición de este segundo poemario de Estefanía Ceballos. Respecto al primero, desde La Guarida, nos referíamos así hace unos años en el litoral de Corrientes. Desde La Guarida, dotado de una inusual madurez formal y de fondo para un primer libro, irrumpe haciéndonos partícipe de un imaginario muy personal, cuyo punto de partida y de llegada transversal es la infancia y sus irradiaciones, incisiones, costuras en el ser adulto. El ángel de terrible rilquiano sobrevuela, sopla, deposita lejano su hálito. No hay pactos entre la niña y la mujer, solo grieta que expulsa y absorbe, un combate que no deja lugar a la tregua. Abro comillas, me aceleran los sueños. Dentro de su casa con muñecas desnudas, camina sobre mi cuerpo haciendo zigzag de zapatitos blancos, disfruta cada hueco que conquista en mi memoria, desordena el templo, arroja al vacío los centímetros que me sobran, grita, grita despiadada la niña, cierro comillas. En el hueso de la noche, que ahora ve la luz a través del suriporfiado, Estefanía Ceballos se reafirma en una búsqueda que bien podría remitirnos a aquella sentencia de Wallace Stevens: la poesía es el tema del poema, por lo que es oportuno preguntarnos ¿y qué? ¿Y cómo se sostiene ese poema? ¿Cuál es la metalurgia que lo trabaja hasta que lo indecible se transforma no en una comprensión, sino en un nuevo misterio, tal nos enseña Clarice Lispector? Misterio, por otra parte, que siempre está abriendo una posibilidad, como bien lo dice Estefanía, cito, «La sed cabalga sobre mi lengua y siempre hay una palabra que se abre», fin de cita. A partir de ese habitar la posibilidad, Emily Dickinson, sucede la vida, los viajes hacia arriba o hacia abajo, la expansión dolorosa del vacío o la limpieza para que la luz entre y alumbre donde tenga que alumbrar. Cito, desarmar la mirada conocida, afinar la última mueca, descoser los ecos que todavía sobreviven, limpiar del cuerpo el pellejo vacío del poema y atrapar la noche, el hueso luminiscente de la noche, desprenderse de la forma gastada, de los golpes sobre la superficie blanda, para evitar lo desconocido. Fin de cita. ¿Qué es lo desconocido para la poeta? ¿Qué es? ¿Acaso la sospecha de que las certezas están hechas de dinamitas y que sólo hay que encenderlas o simplemente frotarlas contra el hueso de la noche para que digan y que cuando lo hagan ya no digan? Cito, por el silencio paso la lengua, orillando el último nombre con el que jugué a extinguirme. Fin de cita. El poeta es un cultivador de grietas, afirmaba el incombustible Roberto Juarros, y en esas fracturas de la realidad que la palabra de Ceballos toma asiento o vuelo, mientras el cuerpo se reconoce a sí mismo como una zona de derribo. Cito, el cuerpo, un continente repleto de imperfecciones, es embalse siempre un poco más obsoleto, una zona de derribo en que nos obligamos, como niños crédulos, a permanecer. Fin de cita. Pero no solo la contención, también el tránsito y anagnórisis que se manifiestan a veces desde el desconcierto. Cito, siento mi desorden, ahueco el cuerpo, me despierto otra vez, detrás de mí con las manos vacías. Fin de cita. Si las primeras partes de El hueso de la noche se cifran a sí mismas como el desarrollo diversificado de la metalurgia del poema pasadas por la experiencia vivida y sentida de estar en el mundo, la cuarta, la que cierra el libro, plasma una poética de la ausencia, la de la desaparición física de la abuela que termina por derrumbar el puente emocional hasta ese momento vivificante con la infancia de la poeta. Cito, lo que resta de la abuela es violento y pesado, llueve sobre todas las cosas, mancha de un modo espeso las paredes de la casa. Lo que resta de la abuela es su cansancio, cruje en la noche del pueblo. O bien cuando dice, la ausencia
Es una sustancia infranqueable, un muro que solo puede ensancharse y en el que apenas caben y se afilan los recuerdos. Fin de cita. Aunque lejos, celebramos muy de cerca la aparición de este segundo libro de Estefanía Ceballos, celebramos su compromiso con la poesía, su compromiso con la provocación de la palabra poética, su estudio, su búsqueda. Así que desde aquí, desde Madrid, Allende los Mares, Estefanía, te beso, te doy un abrazo y muchas gracias al Suri Porfiado por toda su tarea de poner al servicio de los lectores, de hacer conocer nuestros poetas. Un abrazo grande para todos. La ausencia es una sustancia infranqueable, un muro que solo puede ensancharse, en el que apenas caben y se afilan los recuerdos. El lenguaje del hierro. Dentro del poema, la palabra es el rincón imperfecto, una pieza esquiva, defectuosa, el sonido ahogado de los trenes cuando pasan y sabes que no, pero sí. Este es el principio de uno de los poemas del libro El hueso de la noche de Estefanía Ceballos, poeta correntina, poeta argentina, a quien conocí a través de este pedido. Es una alegría para mí poder acompañarla virtualmente en esta presentación de este libro suyo que publica la editorial El Suri Porfiado, que dirige Carlos Saldazábal, salteño, viviendo en Buenos Aires. Elegí este segmento porque creo que habla un poco de las búsquedas que hay en el libro, del poema justamente, de la palabra que se nos escapa y es tan esquiva. Y hace un mecanismo, creo yo, un recorrido el libro que es muy interesante. Es un libro que está separado en 4 capítulos o 4 partes y paradójicamente pareciera ir del presente hacia el pasado, porque uno quizás si leyera desordenados y tuviera que darle una concatenación a estos versos lo hubiera hecho de otra manera, pero ella se debate sobre muchas cuestiones, sobre todo sobre la poesía, y va haciendo una suerte de creyendo. Se intensifica la palabra, se intensifican las búsquedas y finalmente llega a un capítulo, al 4.º capítulo, al último, creo yo, muy bien logrado, probablemente porque afloran allí los paisajes interiores, los paisajes de la infancia, los paisajes que nos conforman, la abuela, la ausencia de la abuela, esas pérdidas, esos restos olvidados. Y habla de esa casa que no solo es la infancia, sino que de esa casa que es el lenguaje, de esa casa que es ella misma, que se busca y busca sus propias palabras para decirse, para contarse su historia y entenderse. Decía esto de los paisajes porque siento que es un componente muy presente en la poesía de Estefanía Ceballos. Quizás será por esa cuestión de cercanía geográfica que yo tengo con ella, al ser correntina, pero siento que se trata de una poeta que escribe desde todos los componentes de sus raíces, desde todos de esas circunstancias, paisajes, desde esa familia que la formó. Creo que la búsqueda de Estefanía también tiene que ver con mirar en esas inquietudes personales, pero que tocan búsquedas que van hacia lo
hacia lo universal. Hay un método interesante en la escritura, en el lenguaje justamente, que es uno de los temas que ella misma se plantea en su búsqueda poética, que es el uso libre de una puntuación. En realidad es un libro sin puntuación, y hay un juego ahí, no solo un atrevimiento, sino una invitación al lector de que tome los propios ritmos que ella sin dudas encontró en su poesía, que está acompañado de espacios, de cortes de versos determinados. Yo celebro este poemario y los invito a todos a leerlos. Gracias, Estefanía. Adelante. El hueso de la noche. Desarmar la mirada conocida, afinar la última mueca, descoser los ecos que todavía sobreviven, limpiar del cuerpo el pellejo vacío del poema y atrapar la noche, el hueso luminiscente de la noche, desprenderse de la forma gastada de los golpes sobre la superficie blanda para habitar lo desconocido.